Muy buenas, estimados televidentes. Como cada semana en su programa Vida Sana, hoy nos encontramos con la doctora en endocrinología, Joandra Argote. Ella nos va a hablar sobre el tema de la diabetes. Doctora, muy buenas, ¿cómo está usted? Buenas, muy bien, gracias. ¿Cómo se siente aquí en nuestros estudios? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal la está pasando? Bien. Bien, gracias por Doctora, la diabetes es una enfermedad que no contempla una edad determinada. Tenemos entendido que existe diabetes en tan temprana edad como en niños, jóvenes, adultos, personas de la tercera edad. ¿A qué se debe la diabetes? ¿Qué es la diabetes? ¿Por qué contraemos esa enfermedad? Exactamente, Eddie. La diabetes mellitus la podemos encontrar a cualquier edad y en cualquier sexo. Es una enfermedad endocrino-metabólica que se caracteriza por aumento de la glucosa en sangre, es decir, por hiperglucemia mantenida, sostenida en el tiempo, pero que además de tener un trastorno en el metabolismo de los carbohidratos, también tiene trastorno en el metabolismo de las proteínas y de las grasas del organismo. Esta enfermedad no tiene cura, no se puede curar, pero sí se puede controlar mediante determinadas medidas que el médico la orienta al paciente, el paciente debe cumplir para evitar la posterior aparición de complicaciones crónicas de la enfermedad, como puede ser alteración de la retina, la retinopatía diabética, alteraciones renales, que es la nefropatía diabética, la neuropatía, que es alteración de los nervios periféricos tan temida por los pacientes porque molesta muchísimo, las características que presenta de dolores musculares, calambres, que luego en otro momento le hablaré. Además, otras enfermedades como la hipertensión arterial y la cardiopatía isquémica pueden ser desencadenadas o pueden ser consecuencias de la diabetes mellitus. Sí, las semanas anteriores tuvimos aquí a un cardiólogo y nos estaba explicando justamente esto, que parte de estas enfermedades como que se conjugan, la diabetes con la cardiopatía isquémica. Asimismo, la diabetes mellitus como complicación puede provocar una cardiopatía isquémica, pero además las dos en conjunto es un riesgo bastante grande para el paciente porque representa una movilidad alterada y con riesgo a mortalidad posterior, por supuesto. Déjeme hacerle una pregunta. Se hizo un estudio hace muchos años sobre los diferentes grupos diabéticos, tanto de los Estados Unidos como de los países latinos. Y se llegó a la conclusión que nosotros, los hispanos, somos más propensos a ser diabéticos. ¿En qué consiste exactamente esto? Sí, porque precisamente uno de los factores de riesgo para desarrollar la enfermedad, para desarrollar la diabetes mellitus, se trata de la etnicidad, de las etnias. Hay determinadas etnias que tienen mayor riesgo para desarrollar la enfermedad que otras, como por ejemplo los amerindios, en algunas islas del Pacífico, en los hispanos se observa con frecuencia. Por ejemplo, el país que más prevalencia de diabetes tiene ahora mismo es Finlandia y el que menos es Japón. Los países asiáticos son los que menos se ve la enfermedad. ¿Influye en algo la dieta alimenticia de cada región? Influye, pero influye también la genética, porque esto de las etnias se relaciona más con la genética y además con el ambiente. Para desarrollar la diabetes tienen que estar presentes varios factores. Uno de ellos es la genética, que en la diabetes tipo 2 es un factor muy importante, tiene un papel fundamental, la genética. Pero sin ambiente, sin la influencia de un ambiente propicio para desarrollar la enfermedad, la genética de por sí sola no es suficiente. Ya. Más o menos, exactamente, ¿hay algún tipo de prevención para la diabetes? De alguna manera el paciente, aunque ya sepa que tiene una genética con tendencia a esta enfermedad, pudiera de alguna forma mitigarla o evitar que llegue a ese estado? Sí, cómo no. Lo primero es eso. Primero saber que el paciente presenta factores de riesgo para padecerla. Si un paciente, por ejemplo, tiene antecedentes familiares de diabetes mellitus, por ejemplo, sus padres son diabéticos o sus hermanos de primera línea, ya sabe que puede desarrollarla y debe cuidarse. Pero hay otros ejemplos de factores de riesgo, como por ejemplo el paciente obeso, sobrepeso, tiene mucho riesgo, el que tiene colesterol elevado, triglicéridos elevados, el paciente que es inactivo físicamente, las mujeres cuando tienen antecedentes de una hipertensión, de una diabetes gestacional,
también tienen riesgo o tienen un síndrome de ovario poliquístico o lo tuvieron en algún momento, tienen riesgo de desarrollar una diabetes posteriormente. ¿Usted pudiera explicarnos verbalmente, más sencillo, estas últimas cosas que nos dijo, para que nuestros televidentes puedan entender, porque hay tecnicismo que no... Es que son enfermedades que tienen relación con la resistencia a la insulina, que es el mecanismo fisiopatológico, el mecanismo por el cual se produce la diabetes tipo 2. Entonces guardan relación. Perdone, ¿cuántos tipos de diabetes existen? La diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, está la diabetes gestacional y otros tipos específicos de diabetes que se relacionan con trastornos genéticos específicos, enfermedades de páncreas, otras endocrinopatías, es decir, enfermedades endocrinas que cursan con aumento de hormonas que son hiperglucemiantes, es decir, que elevan la glucosa en sangre. Pero las que más se observan, en primer lugar, la diabetes tipo 2, es la más frecuente, que es la que podemos ver en los pacientes adultos por encima de 40 años de edad, que debuta cuando están en sobrepeso o obesos, que es el factor de riesgo fundamental, además de la herencia. Esta diabetes no se trata con insulina, es una característica distintiva, a diferencia de la diabetes tipo 1, que aparece casi siempre en niños, en adolescentes, y sí necesita tratamiento con insulina desde el inicio del diagnóstico de la enfermedad. Eso no quiere decir, disculpa Eddie, es importante señalar que hay pacientes adultos que desarrollan una diabetes tipo 1, que se le dice diabetes tipo LADA, que puede aparecer este mecanismo de autoinmunidad por el cual se produce la diabetes tipo 1, puede suceder en la adultez, entre 30 y 40 años, se han visto casos, y son pacientes que necesitan insulina también desde el inicio. Y al contrario, la DM2, la diabetes tipo 2, se puede observar en niños, sobre todo en niños obesos, y cada vez es más frecuente en el mundo. No es raro encontrarlo. Sí, estamos viendo en las pantallas, en lo que usted nos está explicando, un niño bastante obeso y uno no se imagina cómo esta enfermedad puede llevar a esas condiciones. Vamos a un corto comercial y regresamos con ustedes en 2 segundos con la doctora Joandra Goten. Muchas gracias. Y regresamos, estimados televidentes, con la doctora Joandra Goten, que nos está hablando hoy sobre la diabetes. Doctora, nos quedamos en una pregunta que yo quería hacerle. ¿Cómo un paciente puede darse cuenta que está padeciendo de la enfermedad o cómo se diagnostica este tipo de enfermedad? ¿Es silenciosa? ¿No es silenciosa? ¿Da algunas señales? Sí, Eddie. En algunos pacientes es asintomática realmente. El paciente no siente nada, no hay ningún signo de alarma y simplemente va al médico, le indican unos complementarios de rutina y ahí entonces encuentran el hallazgo de que hay una alteración en los complementarios que ya en este momento te diré. Pero existen síntomas específicos de la enfermedad, como por ejemplo que el paciente empieza a orinar más de lo habitual, es decir, con orinas frecuentes, tiene mucha sed. La sed es intensa a toda hora, hasta de madrugada. Pierde peso, eso es muy importante. El paciente pierde bastantes kilos de peso. El apetito aumenta, tiene un apetito voraz, que es muy típico de la enfermedad. Es un paciente que se siente decaído, todo el tiempo cansado. Puede tener picazón, prurito en la piel, puede tener infecciones a repetición, heridas que no cicatrizan con facilidad, infecciones que no resuelven precisamente por lo mismo. Infecciones sobre todo vaginales en la mujer, en el hombre, la balanitis, que es una infección en genitales, es frecuente también. Estos son los síntomas más característicos de la enfermedad. Pero entonces, si estamos enfrente de un paciente con estos síntomas de sospecha, uno le indica entonces una serie de complementarios, como por ejemplo la glucosa sanguínea o glucemia en ayunas, para saber cómo está. En el caso del paciente con diabetes, para diagnosticarla, la glucemia en ayuna estaría en más de 7 milimol por litro o 126 miligramos por decilitro, que es los valores que se utilizan acá. En ayunas, es precisamente. Y si le das una sobrecarga de glucosa de 75 gramos, a las 2 horas se le determina nuevamente la glucemia y esta estaría por encima de 200. En 200 o por encima
de 200 miligramos por decilitro u 11,1 milimol por litro. De esta manera se hace el diagnóstico de la diabetes. Recientemente, la Asociación Americana de Diabetes, la OMS, están planteando además utilizar la hemoglobina glucosilada como un parámetro para diagnóstico. La hemoglobina glucosilada no es más que es un promedio de la glicemia o de la glucemia en los últimos 3 meses, los 3 meses anteriores a que se está realizando el chequeo al paciente. Y al estar elevada, que el valor depende del laboratorio específicamente, al estar elevada es un índice muy fidedigno de que el paciente realmente está desarrollando una diabetes. Porque si en los últimos 3 meses el paciente ha presentado picos de hiperglucemia, es decir, aumentos de glucosa sanguínea, entonces este complementario da alterado. Déjeme hacerle una pregunta porque hablando de este tema nos llegaron a la redacción una serie de preguntas sobre el tema. Una de las preguntas que nos hicieron es, ya ve que hay una serie de diversidad en opiniones sobre la famosa composición y aplicación de las células madre. Hay quien dice que la diabetes a tiempo con una implantación de células madre puede ser resuelto el problema. ¿Esto tiene un fundamento científico? ¿Es cierto? ¿No es cierto? Realmente se piensa que el tratamiento con células madre es un futuro muy prometedor para los pacientes con diabetes, pero se ha visto más bien como tratamiento de la diabetes. Ahorita se están haciendo muchos estudios y muchas investigaciones al respecto. Hay países que se están aplicando, pero el tratamiento está durando unos meses solamente, es decir, la secreción de insulina de las células madres como tal se mantiene por solo unos meses y no por toda la vida. Entonces, esto necesita todavía más investigación por la relación que tiene con los inmunosupresores que se utilizan, que entonces ponen en riesgo al paciente para la adquisición de otros tipos de enfermedades infecciosas, sobre todo. Yo sí veo que hay mucho futuro en esto y creo que sea una esperanza grande, pero ahora no es lo que tenemos más a la mano. ¿Existe algún vínculo entre las tiroides y la diabetes? Bueno, sí, las alteraciones tiroideas, por ejemplo, pueden asociarse a diabetes mellitus, por ejemplo. A ver, ¿qué puedo decir? En el hipotiroidismo, el hipertiroidismo como tal es una de las causas, aquellas que te decía, causas específicas u otras causas de diabetes, porque la hormona tiroidea es hiperglucemiante, es decir, la hormona tiroidea hace que la glucemia aumente, la glucosa aumente en sangre y puede provocar una diabetes, en este caso. Un paciente que ya está diagnosticado con diabetes, ya lo es, ¿cuáles son los cuidados que debe tener? Hablando de tratamiento como tal. Hablando de tratamiento y los cuidados personales que debe tener él ya siendo un diabético con respecto a su persona. He escuchado que tienen que tener cuidado con las heridas, tienen que tener exactamente. Sí, los cuidados de la piel son muy importantes. Precisamente por lo que hablábamos, si el paciente está descompensado y tiene una herida, esa herida tarda en cicatrizar. Si la glicemia está alta, la herida tarda en cicatrizar y tarda también en curarse, en resolverse el proceso infeccioso. Realmente se convierte en un círculo vicioso. A mayor hiperglucemia, mayor infección, porque el aumento del azúcar en la sangre o en los tejidos representa como un caldo de cultivo para los gérmenes. Entonces los gérmenes aumentan, proliferan, porque ese es su medio idóneo, por supuesto. Entonces, a mayor infección, la glucosa aumenta más porque la infección representa un estrés al organismo y eso hace que el organismo reaccione aumentando la glucosa sanguínea. Entonces, si no controlamos la diabetes por un lado y la infección por el otro y todo a la vez, no resolvemos el problema en ningún momento. O sea, que es una enfermedad que trae aparejada una serie de situaciones y complicaciones que desgastan físicamente a la persona. He entendido que a veces hay que hacer amputaciones cuando hay un caso de diabetes severa y la persona tiene una lesión o algo, llega a infectarse, que hay que llegar a la amputación. No hay hasta ahora algo que resuelva este problema. Obligatoriamente esa es la única solución que hay con respecto a estos casos. En estos casos lo que sucede es que no hay un buen control metabólico. Y como decía, la enfermedad es controlable. Si el paciente mantiene glucosa sanguínea normal durante mucho tiempo, durante toda su vida, no tiene por qué tener complicaciones algunas. La amputación es una complicación
de las últimas que podemos ver de última instancia, es lo que quiero decir, porque es una mezcla entre las complicaciones neuropáticas, que decía la neuropatía diabética, las complicaciones de la circulación en cuanto a la angiología, y todo esto, toda esta afectación de nervios periféricos y de la circulación conlleva a que el paciente pueda tener esa afectación. Por ejemplo, un pie diabético, el pie diabético tan temido, se produce precisamente por esto. Y el pie diabético que no se atiende a tiempo, no se trata adecuadamente, puede entonces llevar como consecuencia a una amputación. Perfecto. Nos vamos a un corto y regresamos con la diabetes, una enfermedad que aquí en México abunda mucho. Hay muchos pacientes que contraen esta enfermedad y nosotros como hispanos somos uno de los polos de más ascendencia para esta enfermedad. Regresamos en 5 segundos. Muchas gracias. Y regresamos con ustedes con la doctora Yoandra Argote y en el tema final de nuestro programa vamos a hablar de la prevención de la diabetes. Doctora, ¿cómo se prevé esta enfermedad? Bueno, para prevenir la diabetes, primeramente tenemos que tener en cuenta los factores de riesgo que ya habíamos mencionado anteriormente. Un paciente con factores de riesgo para desarrollar la enfermedad debe cambiar o llevar un estilo de vida diferente al resto de la población, con el propósito de evitar el debut de la enfermedad. Por ejemplo, la alimentación debe ser una alimentación saludable, alimentación que debemos hacer todos realmente, pero estos pacientes con más insistencia. En este caso, los azúcares deben ser disminuidos a la mínima expresión, azúcares simples. Déjeme interrumpirlo un segundito, aunque le prometí que no lo iba a hacer. Cuando usted dice una alimentación saludable, ¿qué recomendaría usted? ¿Qué es lo saludable en este caso? Porque el televidente que la está viendo a lo mejor dice, lo saludable es frutas, vegetales, pero bueno, hay frutas que tienen azúcares. ¿Cuáles serían los alimentos más factibles? Sí, te decía primero disminución en los azúcares simples, porque los azúcares elevan muchísimo la glucemia, que ya te digo, para todos los pacientes, para todas las personas, sería una dieta adecuada. En cuanto a frutas y vegetales, por supuesto que son los más recomendados por la cantidad de fibras que contienen. Hay frutas más recomendadas que otras, pero en general, sin entrar en detalle, las frutas son muy beneficiosas siempre que se ingieran en las cantidades necesarias para el organismo, según el paciente tenga un peso específico, dependiendo precisamente de esto, del peso, de la talla, del sexo, de la actividad física que tenga este paciente. Todo esto se calcula, se lleva a una fórmula y ahí obtenemos la cantidad de calorías que el paciente debe consumir. Y en base a esto, entonces, que se recomienda una dieta específica. Como te digo, rica en fibra, en frutas y vegetales, en las meriendas, según cómo se disponga en el menú que se recomienda. Otra cosa importante es con relación a las grasas. Las grasas animales no se deben consumir con frecuencia. Se debe disminuir la frecuencia de grasas animales. Y sí, las grasas vegetales son más beneficiosas para el organismo. Con relación a las proteínas, el paciente con diabetes no debe exagerar en la cantidad de proteínas que come diariamente, porque la proteína tiene mucho que ver con los riñones filtran el metabolismo final, los metabolitos finales del metabolismo de las proteínas, y entonces no hay que cuidar a los riñones. A veces los pacientes creen, no, hay que comer muchas proteínas, y no es así. Es todo lo contrario, no es que comer pocas, sino la cantidad también orientada según el médico. Esto con relación a la alimentación. Otra cosa importante es con relación al ejercicio. El paciente debe mantener una actividad de ejercicio, una frecuencia de actividad física que no sea menor de 5 veces en la semana y 30 minutos en el día es lo recomendado, como mínimo 30 minutos diarios. Por otro lado está el tema del estrés. Los pacientes debutan sobre todo con diabetes cuando están muy estresados. Eso lo he comprobado, es así. Además de tener la genética, además de no tener una dieta saludable y quizás no realiza ejercicio frecuentemente, cuando el paciente está en un periodo de estrés mantenido,
es un factor de riesgo importantísimo para debutar. Es muy importante. Ya, es muy interesante porque creo que hoy en día de estrés parecemos todos. Y realmente el estrés nos lleva, no solo tengo entendido que también enfermedades cardíacas, cáncer, juega un gran papel dentro de esta. Ahora, ¿cómo evitar el estrés? Sería una... Pero existen ejercicios de relajación, ejercicios de meditación, el mismo ejercicio, los ejercicios físicos sistemáticos que hace el paciente, lo ayudan a liberar un poco de estrés. A participar en actividades con su familia, actividades sociales. Hay que planificarse de manera tal que el estrés no sea predominante durante el día a día en la rutina del paciente. Eso es importante. También para prevenir la enfermedad, además de todas estas cosas que he hablado, que es lo más importante, existen medicamentos que en el paciente que presenta riesgo de padecer la enfermedad podemos indicar. Existen medicamentos específicos que eso ya tiene que ser directamente con el médico que esté atendiendo al paciente. Ahora, cuando ya tenemos un paciente diagnosticado con diabetes y lo vamos a tratar, ahí depende del tipo de diabetes que tiene. Ya habíamos mencionado los tipos de diabetes. En el caso de la diabetes tipo 2, que es la más frecuente, es la que se ve en los adultos, lo más importante es la dieta. Volvemos a lo mismo. ¿Esa es la más mala o esa es la...? No es que sea más mala o más buena. La diabetes tipo 2 comienza, ya te decía, en la adultez. A veces en los niños cuando tienen obesidad, pero mayormente en la adultez. Y es una enfermedad que se puede tratar con tabletas desde un inicio, además de la alimentación saludable y los ejercicios. Correcto. El primer pilar de tratamiento es la dieta, una dieta saludable. En segundo lugar tenemos los ejercicios sistemáticos. Luego entonces el tratamiento como tal, medicamentoso. Y por último, nosotros siempre mencionamos, y no por ser la última, es la menos importante, la educación diabetológica. Porque si no le explicamos al paciente estas cosas de qué debe hacer con relación a la alimentación, qué puede comer y qué no, y qué ejercicio puede hacer y cuál no, qué tiempo necesita para que sea efectivo, entonces el paciente no va a hacer bien el tratamiento. Además de que tenemos que explicarle el tratamiento del medicamentoso, cuál le estamos indicando, por qué, cuál es el efecto, cuáles son los efectos indeseables que pudiera tener, si puede interactuar con otros medicamentos que está tomando por otras enfermedades que pueden estar concomitando. Eso. Y en cuanto entonces al tratamiento medicamentoso, existen muchos, cada vez más, porque los laboratorios están desarrollando paulatinamente bastantes medicamentos y hay para seleccionar dependiendo de muchas cosas, de muchos factores, dependiendo del paciente, la diabetes, cómo se diagnosticó, en qué cifras, dependiendo de otras enfermedades que tenga, depende además de la tolerancia que tenga el paciente a ese medicamento, el costo que tenga, porque la parte económica es muy importante. En general, estos son los aspectos que uno trata. En la diabetes tipo 2, al cabo de los años, el páncreas, ya ha liberado la insulina, se ha agotado liberando insulina y puede ser que al cabo de los años, si el control metabólico no ha sido bueno, puede ser que el paciente necesite tratamiento con insulina. Eso es al cabo de muchos años, repito, y con un control metabólico no adecuado. Tratemos de que ninguno llegue a ese punto después de este programa. Estimados televidentes, hasta aquí nuestro programa con la doctora Yoandra Argote, graduada de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, endocrinóloga, y nos ha traído en el día de hoy todo lo referente a la diabetes. Los esperamos en el próximo programa con un tema de interés médico para todos ustedes. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana.